Lo que está pasando en La Juan lo escuchas en los 105.4 FM Estéreo. Y son las 11 de la mañana con 14 minutos del día de hoy, martes 18 de febrero del año 2020. Les comentamos a la audiencia de la emisora Juan de Castellanos que acaba de finalizar el conversatorio sobre el control constitucional deliberativo, un evento de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Internacionales. Doctora Daisy Joana Rodríguez Galán a esta hora nos acompaña en la emisora Juan de Castellanos. Ella es la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Internacionales. Doctora, ¿cómo les fue en este evento de la facultad? Uriel, primero que todo, muy buenos días, gracias por la invitación y un saludo también muy cordial a la mesa de trabajo. Efectivamente, acabamos de terminar el conversatorio sobre control constitucionalidad deliberativo, en este caso encabezado por el doctor Jorge Ernesto Roa. En este evento se participó también a través de docentes de la Juan de Castellanos, el doctor Camilo Quintero, docente del área penal, el doctor Emerson Cepeda, también docente del área del público, y nuestro director de programa, el doctor José Valderrama. Efectivamente, les comentamos a la audiencia que en estos momentos en la mesa de la emisora Juan de Castellanos, aparte de la doctora Daisy Joana Rodríguez Galán, también nos acompaña el doctor José Eduardo Valderrama Velandia. Él es el director de los programas de Derecho y Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. También nos acompaña el doctor Jorge Ernesto Roa, docente de la Universidad del Externado y autor del libro que se presentó en este evento, en ese conversatorio sobre el control constitucional deliberativo. También nos acompaña el doctor Emerson Cepeda Rodríguez, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Internacionales. Y también nos acompaña el doctor Camilo Quintero, docente también de la facultad y doctor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Doctor Jorge Ernesto Roa, muy buenos días y bienvenido a la emisora Juan de Castellanos. Muy buenos días para todos, para los oyentes, y gracias por la invitación. ¿Cómo se encuentra usted? Muy bien, muy contento de estar en Tunja. Me dijeron que usted es tunjano. Así es, yo soy de Tunja, estudié aquí en el Colegio de Boyacá, estudié además con la señora decana y en Barcelona con el profesor Quintero, entonces tengo una gran satisfacción de estar aquí el día de hoy. ¿Usted es abogado? Sí, señor. ¿Por qué escogió el derecho? Bueno, yo decidí estudiar Derecho primero porque sentía que esa era mi vocación, había desarrollado algunas habilidades en el colegio que creo que indicaban que yo tenía que estudiar Derecho. Me gustaba mucho la Facultad de Derecho de la Universidad Externado y realmente yo creo que, bueno, visto lo que ha pasado en los últimos 15 años, yo creo que no me equivoqué. ¿Cómo era su vida de infancia aquí en Tunja? Cuéntenos un poquito, por favor. No, pues yo, como le decía, yo estudiaba en el Colegio de Boyacá, entonces la infancia, la verdad, en Tunja es una infancia privilegiada desde mi perspectiva. ¿Por qué? Yo creo que el departamento de Boyacá y en concreto la ciudad de Tunja es un gran lugar para tener hijos, es decir, para la infancia y para la adolescencia, en la medida en que hay, digamos, un ambiente relativamente pacífico, tranquilo, agradable. Hay muchos problemas que lamentablemente tiene el país y que afronta la juventud en Colombia, de los cuales la juventud boyacense no está tan afectada. Y yo creo que eso creó un escenario maravilloso para tener una infancia esencialmente feliz, sana, tranquila, y muy familiar aquí en Tunja. Doctor Jorge, usted hoy vino a hacer el lanzamiento de su libro acerca del control constitucional deliberativo. ¿Cuál es la importancia de su libro? Bueno, el texto se enmarca en un debate que tiene mucha importancia, que es el debate sobre la legitimidad democrática de los tribunales y las cortes constitucionales, es decir, un poco con qué legitimidad, cuáles son las credenciales que tiene, por ejemplo, nuestra Corte Constitucional de Colombia para tomar decisiones como invalidar
una ley aprobada por el Parlamento o por el Congreso o una reforma constitucional. Y en ese marco, en el marco de ese que es un debate, podríamos decir, viejo, clásico del constitucionalismo, lo que hace el libro es incursionar con dos aspectos que son más contemporáneos, más novedosos, si se quiere. El primero, la perspectiva de la democracia deliberativa, que es un sistema de democracia que se interesa mucho por los procedimientos, pero más allá de los procedimientos, por la oportunidad que tienen cada una de las personas dentro de la sociedad para expresar su posición y para que esta posición sea respetada dentro de un debate en el que resolvemos un desacuerdo como sociedad. Y el segundo elemento que introduce alguna perspectiva novedosa es el diseño de una justicia constitucional esencialmente abierta a los ciudadanos, en las que el ciudadano es el eje central, maneja la agenda del Tribunal Constitucional y define un poco cuáles son los temas que se debaten dentro de nuestra Corte Constitucional. El doctor Jorge Ernesto Roa nos vino a hablar de muchas temáticas: constitución rígida, parlamento, poder ejecutivo, la Carta de los Derechos Humanos, la Constitución, el artículo 243 de la Constitución Política, vicio de procedimiento, principios de proporcionalidad, muchas temáticas. Voy a escoger una de esas y le voy a hacer la pregunta: ¿qué es un vicio de procedimiento? Un vicio de procedimiento, por ejemplo, cuando se trata de la aprobación de actos normativos, es un vicio en el que incurre la autoridad que aprueba el acto normativo porque, por ejemplo, omite un debate, se vota erradamente, participan en el debate personas que no han debido participar porque estaban impedidas. Y se les suele descalificar por la expresión procedimiento en la medida en que parece que fuera un vicio menor, no fuera un vicio sustancial. Sin embargo, cuando se trata del trámite legislativo, del proceso de aprobación de las leyes o de las reformas constitucionales, en realidad los procedimientos son la garantía esencial de la democracia. Entonces, un vicio de procedimiento es un atentado contra las reglas básicas del sistema democrático. Y la forma como los tribunales pueden participar allí, en el caso de nuestra Corte Constitucional, es que el ciudadano puede en Colombia demandar leyes o reformas constitucionales si considera que estas fueron aprobadas cometiendo algún vicio de procedimiento, y el ciudadano lo hace dentro del año siguiente a la aprobación de la ley o la reforma constitucional, y de esa manera entonces el ciudadano protege el sistema democrático y protege las reglas de juego del sistema democrático utilizando el foro del control de constitucionalidad. Doctor, en ese momento lo están escuchando cantidad de personas de diferentes profesiones, diferentes oficios, desde las personas que nos acompañan en el transporte público, los taxistas, en el campo, las amas de casa, también los señores que están encargados del hogar, los niños, los jóvenes, las personas que nos están escuchando en otras partes del mundo a través de nuestra aplicación, y se preguntan, bueno, para mí, de alguna manera, ¿qué incidencia, qué importancia, de qué manera me toca ese libro que se llama Control de Constitucional Deliberativo? ¿Usted qué les dice a ellos? Muy bien, yo lo que diría es que eso, si hay un ciudadano colombiano, una persona que nos escucha en su casa, en su trabajo, en donde quiera que se encuentre, y cree que tiene alguno de sus derechos en riesgo o vulnerado, la riqueza que tiene nuestro constitucionalismo, no solo el colombiano, sino el constitucionalismo moderno, es que es un constitucionalismo que no desampara a ese ciudadano, es decir, que donde la Constitución dice libertad de expresión o honra o buen nombre, hay en general un mecanismo que le permite a cualquier ciudadano exigir ante los tribunales y ante la administración pública la protección de sus derechos. Entonces, para poner uno solo de sus ejemplos, si hay un niño en un colegio a quien no dejan entrar o no dejaron entrar esta mañana porque llevaba el pelo largo o porque no iba bien afeitado, bien rasurado, entonces ahí hay un elemento que puede estar protegido por el sistema constitucional, y a lo mejor a ese niño le interesa saber que la Corte Constitucional ha dicho que su libertad de expresión y su libre desarrollo de la personalidad le da derecho a exigir de una autoridad que le permita el ingreso al colegio en esas condiciones, es decir, o con el cabello largo o no rasurado de una determinada manera. Es decir, yo creo que un poco la virtud que tiene el constitucionalismo deliberativo y la visión que yo
defiendo del constitucionalismo es la de una visión de un constitucionalismo en el que el ciudadano es el eje, pero no porque eso de legitimidad democrática a los tribunales, sino porque, como digo en el libro, el ciudadano es finalmente quien sufre la desprotección de sus derechos y quien debería estar más legitimado para solicitar su protección. Bueno, y hablando del libro, ¿en dónde pueden conseguir el libro? Las personas interesadas, los estudiantes de Derecho, los profesionales en el Derecho, doctora Daisy. En este caso lo pueden conseguir en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Internacionales, en la Secretaría del Programa de Derecho, tiene un valor de 110.000 pesos. Listo. En estos momentos yo creo que cada uno le regale algún mensaje, en especial a los estudiantes de Derecho, no solamente de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, sino de otras universidades que nos están escuchando. Podemos iniciar tal vez por el doctor Camilo Quintero, quien es también docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Internacionales. ¿Cuál sería su mensaje para los estudiantes, doctor? Bueno, la jornada de hoy nos deja una reflexión muy importante, y es ver que se pueden lograr los objetivos, que personas de nuestro ámbito como el doctor Jorge pueden llegar a grandes logros académicos y a gran producción académica de altísima relevancia. Entonces el mensaje sería: ánimo, se puede, las metas se pueden lograr, se necesita, como nos decía Jorge en el conversatorio, mucho trabajo, mucha rigurosidad académica, pero también mucha riqueza personal y mucha empatía. Pero es posible, no es imposible llegar a grandes metas. Doctor Emerson, ¿cuál sería su mensaje para los estudiantes de Derecho o profesionales también en el Derecho, ya son abogados? Buenos días, primero que todo, a todos los oyentes. El conversatorio que tuvimos esta mañana nos deja dos mensajes importantes. El primer mensaje importante es, como sociedad boyacense, empezar a realizar debates académicos, empezar a sentir la universidad, y sobre todo en la ciudad de Tunja, que se autodenomina como ciudad universitaria, apropiarse de este nombre y empezar a realizar estos ejercicios académicos de forma más continua. El segundo mensaje que creo que deja a los estudiantes y también a todos los abogados es que es posible hacer investigación jurídica con rigurosidad. A pesar que la carrera de Derecho es una de las más antiguas y tradicionales de Colombia, existen diferentes vacíos, existen distintos problemas a la hora de comprobar si realmente la ley, la Constitución o el mismo derecho funciona. Entonces esos son los dos primeros mensajes. Doctor José Eduardo Valderrama, ¿cuál sería su mensaje? Su mensaje como docente precisamente de estos dos programas de la Facultad de Derecho y de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Bueno, yo creo que, tomándome la libertad de extrapolar una de las palabras y de la conferencia que nos trae el doctor Jorge, es la transformación. Nosotros como profesionales estamos llamados a transformar. El abogado está llamado a transformar, el politólogo está llamado a transformar, y más nuestra región. Nuestra región tenemos no solo que verla desde nuestras casas, sino a través de esa ventana que nos abre la academia, que nos abre la investigación. Creo que el llamado es precisamente a eso, una reflexión de poder aportarle a la sociedad transformándola, realmente dándoles insumo que nos demandan. Doctora Daisy. Bueno, es un llamado no solamente a los estudiantes de Derecho, sino a la sociedad en general. Como decía el doctor Jorge, vote, pero vote bien y elija bien. Es un llamado que finalmente tenemos el reto, en este caso, es construir sociedades democráticas, participativas, eficaces y sólidas, pero para ello necesitamos la participación de los actores, en este caso de todos los ciudadanos, del ciudadano de a pie que nos está escuchando, que realmente se interese en la protección de sus derechos. Y como decía el doctor Jorge, si bien tiene un caso de vulneración, acudan a las instancias. En este caso invitamos a los que nos escuchan a consultorio jurídico, donde se da asesoría gratuita en estos casos específicos. Este es un llamado y es un reto a construir democracias sólidas, participativas, eficientes en un mundo irremediable que hay contradicciones permanentes. Y profesor Jorge Ernesto Roa, ¿cuál es su mensaje para los aspirantes, estudiantes o ya profesionales en el derecho? Bueno, yo reiteraría un mensaje que he dejado ahora en
en la parte final de la conferencia, donde me pedían también dar unas palabras para los estudiantes de la Facultad de Derecho, y es insistir en la combinación entre solvencia intelectual y solvencia personal, es decir, invitarles a hacer grandes esfuerzos por estudiar, por profundizar en temas no solo de constitucionalismo, sino en general en los problemas que la sociedad tiene y que se pueden abordar desde la perspectiva del derecho, y hacerlo con toda la rigurosidad. Las personas exitosas en la vida en realidad son personas que se dedican a estudiar profundamente los problemas sociales. Por ejemplo, Bill Gates es una persona que, más allá de su dinero y de su capacidad creativa, imaginativa, es una persona que quien le conoce sabe que se caracteriza especialmente por eso, porque estudia un problema hasta que lo entiende en todas sus dimensiones. Entonces, solvencia intelectual, y decía yo también solvencia personal, que eso me parece muy bello de la sociedad boyacense, pero creo que no hay que dejar de insistir en que lo más importante es ser esencialmente una persona honesta, humilde, tranquila, comprometida con la defensa del patrimonio público, honrada, es decir, ser en general una buena persona. La condición humana es muy importante, y si uno combina solvencia intelectual y condición humana, creo que tiene por lo menos una muy buena base para salir adelante. Pues esto es lo que está ocurriendo en la Juan, y ocurrió esta mañana a las 9 de la mañana el conversatorio sobre el control constitucional deliberativo. Doctora Daisy Joana Rodríguez Galán, muchas gracias. También al doctor José Eduardo Valderrama Velandia, al doctor Jorge Ernesto Roa, el invitado del día de hoy y autor del libro Control de Constitucionalidad Deliberativo. También muchas gracias al doctor Emerson Cepeda Rodríguez y al doctor Camilo Quintero. Los invitamos para que ustedes sigan en la sintonía de la emisora Juan de Castellanos a través del dial 105.4 y en la internet como jdc.edu.co/emisora.